Hace un momento leímos el relato de Mateo en cuanto al nacimiento físico, la encarnación del Verbo de Dios, cómo inició todo desde el punto de vista de la encarnación. Vamos a leer en Juan capítulo 17, la última noche que el Señor estuvo antes de morir en la cruz. ¿Cuáles fueron sus palabras? El propósito de su venida y qué es lo que Él dice en el Evangelio según Juan capítulo 17. Esta es una oración del Señor en el versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. Observa esas palabras. He acabado la obra que me diste que hiciese. Qué hermosura ver primero el relato de los inicios de nuestro Señor en su encarnación y el último día de esa etapa en la tierra antes de morir en la cruz. Él le puede decir al Padre: yo hice la obra que me mandaste hacer. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Nuestro buen Dios, creador del cielo y de la tierra, aquí nos reunimos para rendir un culto, Señor, delante de ti, o lo que hemos estado haciendo. Podemos venir con confianza por la obra de nuestro mediador y salvador, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. La razón, Señor, de estar reunidos es para adorarte como tú nos has mandado, Señor, porque hemos creído el Evangelio de nuestro Señor. Hemos abrazado por la fe porque tú nos has alcanzado con ese Evangelio. El Evangelio que nuestro Señor en esa última noche oró a ti diciéndote que había hecho lo que le habías mandado. Y por esa razón nosotros estamos aquí para adorar. Gracias por Emmanuel, Dios con nosotros. Ayúdanos, aparte de los himnos, nuestra alabanza de todo corazón que brindamos, Señor, a tu honor, también glorificarte y adorarte mientras la exposición de tu palabra. Qué precioso evangelio, Señor. Ayúdanos en nuestras almas a considerarlo cada vez más en sus dimensiones, ver a nuestro Rey Salvador, Señor. Y ayúdanos a amarlo, a atesorarlo y adorarlo cada vez más. Y si hay alguien, Señor, que no tiene tu evangelio, que no ha sido salvado por tu gracia, te rogamos que tengas misericordia y lo salves, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un día, por supuesto, singular el día de hoy porque coincide o providencialmente Día del Señor con 25 de diciembre, que por lo menos en Occidente se celebra como la Navidad. Más allá de que obviamente no existen datos históricos que confirmen que hoy, un 25 de diciembre, fue que el Señor Jesús nació. De hecho, lo más seguro es que no nació, por supuesto, en esta fecha. No deja de ser un acontecimiento importante para la cristiandad. Y que nosotros realmente pensemos en la natividad, siempre, hermanos, siempre es apropiado. Ya sea hoy o ya sea cualquier día del año. Pero nosotros debemos pensar en la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Trinidad. Navidad o natividad viene de nacimiento. Y la celebración de un nacimiento, de un hijo o de una hija, es algo, por supuesto, que todo padre sabemos cómo es importante para nosotros. Varios hermanos de nuestra iglesia acaban de tener el nacimiento hace muy poco de sus hijos. Y es un día verdaderamente muy especial. Pero hay algo que debemos admitir. Por más que los padres nos esforcemos, deseemos, trabajemos para que nuestros hijos por lo menos sean hombres o mujeres de bien, como cristianos hablamos, por lo menos que sean salvos, que conozcan la verdad, sin lugar a dudas nosotros no sabemos qué va a ser en el futuro de nuestros hijos. Nos esforzaremos, trabajaremos, seremos responsables, pero realmente no tenemos seguridad de qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Sin embargo,
hay una pareja en la Escritura que sí sabía con antelación que iba a ser su hijo. Y por supuesto estoy hablando de José y de María, los padres del Señor Jesucristo cuando Él fue encarnado. Ellos conocían la grandeza que había de tener el niño que estaban esperando. Ellos, más que ninguna otra persona, sabían la razón y estaban, por supuesto, expectantes a ese día del alumbramiento. Ellos sabían, por revelación divina y por las condiciones como por supuesto María estaba embarazada, de que de ellos vendría el Rey de Israel, el Salvador de su pueblo. Por fin, los hombres y mujeres piadosos que estaban esperando esa promesa, al fin se iba a cumplir. Por fin nacería aquel que era la única esperanza de Israel. Por fin llegaría la simiente que Dios le había prometido a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Por fin llegaría aquel el cual ocuparía para siempre el trono de David. Por fin llegaba aquel que iba a restaurar la gloria del pueblo de Dios, que los libraría de los enemigos y que los sumergiría en su reinado de gozo y de paz. Por fin nacería aquel que traería esperanza a la humanidad. Por fin la espera había finalizado. Porque esa es la historia de las Escrituras. Al principio, que nuestro hermano Daniel leyó el primer capítulo del Evangelio de Mateo, que nos narra cómo sucedió esas cosas, cómo se cumplió por fin esa esperanza tan esperada. Y uno se puede preguntar, era notorio cuando uno comienza a leer el Evangelio capítulo 1, esa serie de nombres. ¿Por qué Mateo comienza con una genealogía? Por ejemplo, Juan, el otro evangelista, cuando inicia su evangelio, él comienza desde el principio de una forma muy hermosa, muy lírica. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una manera muy hermosa de comenzar el evangelio. Lucas también comienza de forma muy interesante. Lucas, escribiéndole a Teófilo, le dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, tal como nos las enseñaron desde el principio, y lo enseñaron lo que vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. También un primer párrafo que lo mete a uno, voy a ver algo interesante, lo pone al lector a que se interese en su lectura. Marcos es más directo que todo. Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Comienza. Marcos tiene esa tendencia a ser muy directo, siempre dice, este es el Evangelio, y escribe. Todo, de alguna forma, uno ve una manera muy interesante y directa de comenzar su Evangelio. Pero cuando uno llega a Mateo empieza, libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, que fue hijo de Isaac, y uno está tentado a pecar. Si no tuviera Mateo, no hay una forma interesante de empezar un libro. Tú estás tentado a pecar, pero uno no peca, ¿verdad? Uno no pasa de una vez al versículo 18. Dice uno. Pero si nos fijamos, hermanos, el punto de Mateo es que está haciendo lo mismo que los demás evangelistas. Y es que cada uno de ellos está dejando claro una cosa. No podemos entender el nacimiento, la llegada, el evangelio, la llegada de Jesucristo, a menos que lo veamos en el panorama general de lo que las Escrituras proporcionan.
No se puede entender la persona del Señor Jesucristo, su obra, su misión, a menos que lo veamos en el panorama general que las Escrituras proporcionan. Debemos verlo dentro del gran esquema del plan redentor de Dios. Lamentablemente, es posible leer la Biblia, encontrarse con Jesús y perder todo su significado. Entenderlo como alguien, un inspirador moral, entenderlo como alguien de tremenda ejemplo de bondad, de alguien con mucha gentileza, entenderlo como alguien donde nos puede ayudar a tener paz interior. Pero si lo entendemos así, porque es posible entenderlo así, se estaría la persona perdiendo la razón por la que Dios pretende decirnos al presentarnos a su Hijo Jesucristo. Corremos el peligro entonces de entender algo del Señor Jesús y entenderlo totalmente aislado, divorciado del plan de Dios. Cuando uno lee el Evangelio de Mateo, él constantemente pone preguntas, preguntas en su narración para que el lector se pregunte. Y obligatoriamente tenemos que hacernos preguntas sobre el Señor Jesús. Inclusive Pilato. La Biblia registra que hasta Pilato hizo preguntas correctas a Jesús. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Pilato le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el Señor Jesús le respondió, yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo. Porque Él es el Rey prometido. Mateo entonces responde, eso es lo que hemos estado viendo las últimas semanas, por bastante tiempo, esa pregunta, y lo está haciendo, como leímos, desde el principio. Inclusive hablando de la genealogía, el árbol genealógico de nuestro Señor Jesús. Mateo lo une genealógicamente en su linaje, inclusive a Abraham. Uno, por lo general, cuando alguien tiene ínfulas y uno le conoce de dónde viene esa persona, por lo general, bueno, yo digo uno, la gente, no uno, la gente denigra a los demás diciéndole, este se cree que es de sangre azul, ¿no? Yo conozco de dónde viene. Si la familia es de ella de la Ruesga. Y ahora ya se cree que es de sangre azul. Eso sucede mucho entre los hombres porque la verdad es que la identidad de una persona está completamente envuelta en su linaje. Es algo que los hombres siempre se han preguntado, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi contexto? Yo no sé si yo sea el único aquí ahorita que en algún momento de su vida, algún momento lejos, llegó a fantasear preguntándose si de alguna manera algún ascendiente fuera inglés, escocés, no sé. Y de repente, bueno, descubrí mi linaje y eran dueños de unos castillos. Probablemente yo, pero la gente por lo general, su identidad está envuelta con su linaje. Para un judío, que es lo que está haciendo Mateo aquí, es muy importante el linaje y de dónde viene una persona. Si pretendía Mateo convencer a alguien que Jesús es realmente el Mesías, sería mejor que diera buenos argumentos y sobre todo empezando el linaje. Los judíos entendían muy bien, de la casa de David vendrá. Así que cuando Mateo pone esos linajes que uno dice que pareciera un poco una lectura no muy apreciada, Mateo lo que le está diciendo, de aquí viene el Señor Jesús. Y era una forma inclusive que podía sabotearle su propio propósito si él estuviera engañando a las personas o estafando a las personas. ¿Por qué? Porque al hacer Jesús eso, al hacer Mateo eso, cualquiera podía ir a los registros del templo, que era donde estaban las genealogías guardadas, que es lo que para hoy nosotros es el registro, y verificar si lo que Mateo decía de Jesús era verdad. Los judíos siempre guardaron muy bien su árbol genealógico. Inclusive en el tiempo de la deportación a Babilónica, que
se destruyó el primer templo y que muchos documentos fueron quemados y que muchos judíos que regresaron no pudieron demostrar su linaje, en el libro de Nehemías y en el libro de Esther se habló de muchos que vinieron de Babilonia que alegaron ser parte de la tribu de Leví para participar en la adoración del segundo templo que se estaba construyendo. No se le negó su ciudadanía judía, físicamente era obviamente innegable, pero se les negó el servicio en el templo. Así que habían sido judíos o se les reconocía su linaje judío o israelí, pero no se les permitió participar en la adoración como un levita, como un sacerdote que tenía derecho a trabajar en el templo. Así que aún en el tiempo del Señor Jesús había pruebas para demostrar el linaje de alguien. Mateo hace eso, no es simplemente que no encontraba cómo empezar, sino que lo que está demostrando desde el principio, él es hijo de Abraham, él es el hijo del rey David. Lo hace a través de la genealogía de José, de la ascendencia de José. Entonces alguien dice, pero José era el padre adoptivo, no era entonces su papá de sangre. Lucas también registra la genealogía en Lucas capítulo 3 y lo hace a través de María. Lo cierto es que por María y por José, ellos son de Judea y de Judá. De Judá, que era la promesa del rey que vendría, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán. Eso es lo que hace Mateo con la genealogía. De forma, hermanos, que no son simplemente tintas y ya. Otra cosa que podemos entender de este capítulo 1. En los libros, la introducción y los prefacios son muy importantes porque el autor nos indica rápidamente qué es lo que se propone decir en su libro. Y Mateo lo hace aquí en esta porción. Lo hace arrancando en el versículo 18. Después de haber dicho su origen o su linaje y su derecho al trono, de forma demostrando su árbol genealógico, ahora Mateo lo va a hacer demostrando su origen divino. Él no solamente era hombre y era demostrable su genealogía y era heredero legítimo del trono de David por su sangre, sino que también es el hijo unigénito de Dios, preexistente, que te daba con gloria con él y se encarnó en la maravilla de la encarnación. Lo que hizo que hoy en Occidente se esté celebrando la natividad. ¿Y Mateo cómo lo hace? Versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque, y esa es la frase que Mateo quiere que nosotros tengamos y nos diga, esto es lo que yo voy a demostrar en todo el libro. Él es el rey prometido, pero ¿qué va a hacer él? ¿A qué vino él? El que salvará a su pueblo de sus pecados. En su introducción o su prefacio, Mateo nos indica ya cuál es el propósito al escribir la vida del Señor Jesús, la llegada del Rey desde su nacimiento y obviamente todo su ministerio. Mateo nos está diciendo que Él es el Rey que, con un propósito, salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa es la razón de celebrar nosotros la encarnación. Porque como leímos en Juan 17, el Señor Jesús le dijo al Padre, yo hice lo que me mandaste hacer. Y obviamente ya iba la crucifixión que culminaría la obra de redención de Él por su pueblo. Él efectivamente salvó a un pueblo de sus pecados. Cuando Mateo entonces dice que coloca para que el lector lea, llamará su nombre Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados, para que nos preguntemos de qué está hablando, de qué me tengo que salvar. Recordemos desde el principio, no podemos entender todo en el contexto general.
aislarlo del contexto general, y la Biblia enseña que los hombres están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. El gran problema que Jesús vino a resolver, el gran dilema de su encarnación, su vida, muerte y resurrección, fue precisamente para salvarnos, hermanos, de nuestros pecados. La razón de nosotros estar cada domingo, celebramos que nuestro Señor se dio a sí mismo para salvarnos de nuestros pecados. Y la razón que tenía que entender Israel desde el primer siglo, que el rey había venido para salvarlos de su pecado, para solucionar el más grande, profundo e irreparable por sus propios medios, el problema más grande, el pecado. Es cierto, los seres humanos sufrimos de muchos problemas importantes y no lo estoy minimizando. Los seres humanos sufrimos de muchas tragedias, pero se puede rastrear que cada una de las tragedias, por más negra que sea, tiene su raíz en la caída y en el pecado que nos gobierna como seres humanos. Y lo que hizo el rey fue solucionar ese problema. Más allá de que haya problemas económicos, políticos, existenciales, matrimoniales, de hijos, no los minimizo, son muy importantes, pero todos esos problemas, por más lágrimas que produzcan, todos, absolutamente todos, palidecen ante el gran problema que tenemos todos: la destitución de la gloria de Dios. Y eso es por eso es que viene el verbo de Dios. Por eso es importante una fecha como la de hoy, o lo que estamos recordando el día de hoy, el nacimiento de nuestro Rey. Lucas también lo describe de otra forma, hablando de aquellos días que se movió todo el mundo para que fueran empadronados. Dios, para solucionar el problema de su pueblo, movió a todo el mundo. César Augusto, siendo el emperador y la persona más poderosa del mundo en ese momento, peleado con un rey vasallo y con el deseo de poner un impuesto nuevo, mandó empadronarlos en todas por ciudades nativas. Y eso hizo que los padres de Jesús, que no vivían en Belén, tendrían que trasladarse obligatoriamente hacia Belén. El Señor, Dios, utilizó a quien tendría que utilizar, pero las cosas como su plan se había predestinado a hacer debían cumplirse. Todo eso lo hizo el Señor para salvar al pueblo de sus pecados. César Augusto, obviamente incrédulo, ateo, no sabía lo que hacía el hombre más poderoso del momento, haciendo lo que Dios quería que hiciera, como si fuera su servidor. Y José y María, con todas las dificultades que tuvieran para trasladarse, tenían que ir a Belén. ¿Por qué tenían que ir a Belén? Porque Dios había dicho que había que nacer de Belén. En Génesis 49:10, recordemos siempre, de todo esto lo importante es el contexto general. Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies. Según de Samuel 7:16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. El nacimiento del rey. Isaías 7, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Miqueas 5:2, nacería, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Fue tan peculiar el nacimiento del rey que obviamente el Señor a José tuvo que enviársele un ángel. No iba a creer, por supuesto, cómo habían acontecido las cosas. Estaba preocupado. Mi esposa, porque seguro muchos lo saben, pero para el que no lo sepa, en esa cultura, estar desposados o comprometidos ya era efectivamente un matrimonio, que se consumaría al año después, precisamente para comprobar la pureza de la muchacha.
¿Y qué le aparece a mitad de camino? Resulta que está embarazada y que José sabe que obviamente no es de él. Pero obviamente el Señor envía un ángel para que él la reciba. Y es lo que nos narran los evangelios. Mateo no nos dice, pero Lucas sí, que él vendría y nació en un pesebre. En un lugar donde se guardaban animales. ¿Por qué? ¿Por qué no nació en una clínica, hermanos? Yo estaba como loco que mi hija naciera en una clínica, cuando mi hija iba a nacer hace unos meses. ¿Por qué no nació en una cuna de oro, siendo el rey? Porque cuando el Hijo de Dios abandonaría la gloria que él compartía con su Padre, lo que los teólogos llaman su estado de humillación, la Biblia dice que se rebajó hasta lo sumo. Vivir como un hombre significaba la podredumbre o compartir la podredumbre y la miseria del pecado humano. Eso es lo que hace nuestro Señor en su encarnación. En un lugar de olores putrefactos y hediondos. ¿Por qué? Para mostrar que para Él significaba que cuando vino y se encarnó, Él compartía o compartiría la culpabilidad de la podredumbre del pecado. Por eso Mateo dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Los seres humanos, pecadores por naturaleza, aunque nos bañemos, aunque nos llenemos de lociones, de perfume, delante de Dios, dice la Biblia, olemos horrible. Más horrible que bestias sudorosas en el pesebre. Nuestras maldades exhalan hediondez. Pero la Biblia dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Señor, que tiene un olfato especial para percibir la hediondez del pecado humano, compartió en ese momento la miseria humana. ¿Para qué, hermano? Mateo lo dijo, y lo estoy repitiendo cada ratito. Para salvar a su pueblo precisamente de la hediondez que teníamos, el pecado. Por eso es importante el día de la encarnación y celebrarlo todas las veces que sea posible. Recordarlo, tenerlo en cuenta, teniendo en perspectiva la cruz, por supuesto. Y por fin, entonces, a pesar de nuestro problema de pecado irreparable por nosotros mismos, el Hijo de Dios se encarnó y vino. Como dijo él mismo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hice todo para salvar a un pueblo, al pueblo que me diste, del pecado. Señor, los que me diste no he perdido ninguno. Tuyos eran y me los diste. Nuestro Señor es un Salvador, efectivamente un Salvador, hermanos. Por eso estamos para adorar. Nació y por fin se cumplió la promesa hecha a Eva. ¿Se recuerdan? Contexto general. ¿Por qué nació? Porque debía cumplirse la promesa hecha a Eva en el Edén. Nació en Belén, por fin, la simiente que aplastaría la cabeza del diablo. Nació en Belén, por fin, la simiente de Abraham. Nació el mediador que es mucho más grande que Moisés. Nació el mediador que es luz para las naciones. Nació Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, eso es lo que debemos considerar lo que es la Navidad. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Hablando del Señor Jesús, Pablo dice, el cual, el Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Por qué celebramos la Natividad con perspectiva de la cruz? Porque Él, como dijo Mateo en su introducción, el Rey vino, se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente murió, resucitó, dice la Biblia que ahora está a la diestra de Dios Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esa es, hermanos, la razón, o esta es la razón de la Navidad. ¿Podemos celebrar Navidad? Siempre preguntan los evangélicos. ¿Podemos, hermanos? ¿Verdad que podemos celebrar Navidad? Hermano, bueno, si lo celebras en lo que hemos estado hablando, totalmente. Feliz Navidad, hermano. El Rey nació y nos salvó de nuestros pecados. Gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con los hombres en la tierra. El mensaje más importante de la Navidad y el mensaje más importante de todo el Nuevo Testamento. Usted, por ejemplo, no sé si el pastor probablemente lo dijo, pero recuerdo que, por ejemplo, en el Hechos, que se comienza la predicación del Evangelio, en todo el libro, Lucas nunca usa la palabra amor. Pero si hay una que repite cada ratico, arrepentimiento. El problema más grande, nuestros pecados. Y Jesús nació, vivió, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Y como Él mismo dijo, he acabado la obra que me hiciste, Padre. Les he manifestado tu nombre a los hombres que me diste. Gloria al Señor, hermano. Nosotros acá es una evidencia de que Él ha terminado y sigue haciendo su obra. Que Dios cumple lo que promete. Y que cumplirá lo que también prometió. ¿Qué prometió? Vendría por segunda vez. Y lo esperamos. Amén, hermano. Así que tengamos siempre presente la Navidad, recordándola. Y por supuesto, hay excesos que quienes no conocen al Rey, y nosotros nos alejamos de eso, nos distanciamos de eso, para hacer cosas que precisamente son las causas por las cuales Él murió y nuestro Señor vino a la tierra. Pero eso no elimina nuestro gozo, nuestro deseo de celebrarlo, nuestro deseo de conmemorarlo, de pensar en la encarnación del Verbo de Dios para salvarnos. Así que, hermanos, celébrelo en enero, celébrelo cualquier mes, pero celébrelo. Y deséele feliz Navidad, una feliz Navidad verdadera a la gente. Hermanos, si notamos en el libro de Mateo, en lo que leímos del capítulo 1, Mateo va terminando esa sección y dice, todo esto se cumplió, todo esto sucedió así para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y él es uno de los que más dice eso de todos los evangelistas. Siempre está uniendo la natividad, el Rey, la encarnación del Señor a lo que decían los profetas. Y obviamente entendimos esa humillación que inclusive nuestro Rey, el dueño de todo, naciendo en miseria y en pobreza para participar de nuestra miseria. Pero todo eso porque, por ejemplo, Isaías dice, en Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y se oirá, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, desde su mismo nacimiento. No se halló lugar en él. Nadie le abrió una habitación para que María pudiera dar a luz en comodidad. Nuestro Rey fue desechado y despreciado desde su mismo nacimiento. Varón de dolores, desde su mismo nacimiento. ¿Cuánta plaga habría en ese pesebre o en ese establo? Experimentado en quebranto, desde el mismo nacimiento. Y todos sus días fueron así. Y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Desde su mismo nacimiento fue así, hermano. Nuestro Rey. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Llamar a su nombre Jesús, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Qué rey no merece nuestro mayor amor, lealtad, compromiso y servicio, hermano? Nuestro Rey. Que el Señor nos ayude a siempre considerar a nuestro Rey, a nuestro Señor, desde su encarnación, de humillarse y hacerse uno de nosotros, morir en muerte de cruz, resucitar y estar hoy a la diestra de Dios. Ya ahora manda que todos se arrepientan y crean el Evangelio. Hermanos, ¿y nosotros? Que hemos abrazado y creído el Evangelio, que sí podemos disfrutar una feliz Navidad, pero que sea considerando todo esto, todo lo que hizo nuestro Rey, todo lo que ha prometido hacer, que viene, que va a juzgar a sus enemigos. Hermanos, no podemos resolver, para nosotros en una semana termina este año. Señor, bueno, este año ha sido bien mediocre de mi parte, con bastante desamor, frío como un congelador, inútil en tu reino. No puedes decir, Señor, por mi Rey renuevo toda mi lealtad, mi compromiso, mi fe, mi amor, mi fuerza para ti, Señor. No es un buen momento para pensar en eso. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor,